las Chivas lo rompen todo, llegadas, salidas, Chicharito y muchas cosas más. En Cruz Azul van a cambiar a un delantero malo que tienen por uno que puede salir peor. Y en Dinamarca, celebración contenida, papá, a nada del título, pero con un juicio encima. Y el Chino Huerta. Mucho del Chino Huerta de la Liga MX, fichajes, todo muchachos, el día de hoy vámonos con las noticias. ¡Arrancamos! Con Rodrigo Huescas, que hoy jugó junto con el Copenhague. Desde antes del partido, la sombra de la sentencia que mañana le dictan a Rodrigo Huescas estuvo cubriendo al jugador y a todo el equipo. Su entrenador al final del encuentro confesó que Rodrigo Huescas un poquito no fue titular porque trae toda esa sombra encima, esa nube negra. Pero no importó, porque entró en la segunda mitad, jugó 45 minutos, lo hizo muy bien y además el Copenhague le ganó al Brøndby. 3-0, papá. Están hasta arriba de la liga danesa, 66 unidades. Abajo de ellos el Midtjylland con 65 puntos. Quedan 3 partidos en la Liga de Bélgica. Y uno de esos partidos es frente al Midtjylland, en la casa del Copenhague. Están a nada de ser campeones, con una celebración muy cerca, pero Rodrigo Huescas también con la preocupación de lo que va a pasar mañana. En 2 semanas, en 2 jornadas, se va a jugar el Copenhague contra el Midtjylland. Si gana ese partido el Copenhague, son campeones. Ya está, no tendrán que hacer nada más, porque están por encima del Midtjylland en este momento, y siendo que después de ese partido quedaría uno solo por jugarse, pues ya la diferencia sería inalcanzable. Así que vamos a ver qué pasa. Mañana, 5 de mayo, se espera por la mañana que Rodrigo Huescas vaya de nuevo a donde fue su juicio, y vamos a ver qué sentencia le pone el juez por la conducción temeraria que realizó hace unos días. La teoría dice que no va a ser nada grave. Parece que todo va a quedar en una multa, en un castigo más o menos leve, o sea, sin coche, sin licencia, multado y teniendo que hacer servicio comunitario, pero no llegará al extremo de que lo deporten como de pronto estaban buscando hacerlo de parte del gobierno danés. Así que, uf y recontra uf, papá. Acá también mucha tristeza, porque de pronto parecían estar cerca, a pesar de que el Anderlecht no logró ser campeón de la Crocky Cup, la Copa de Bélgica, muchachos. Chino Huerta salió como titular, estuvo jugando, fue de lo mejor de su equipo en la primera mitad, tuvo incluso el único tiro a gol en la primera mitad de parte del Anderlecht, la mandó al bulto, así que no cayó ahí el gol. El Brujas se puso al frente, después amplió la ventaja, ganaban 2-0. En los últimos minutos, como a 5 minutos del final, metió gol. El Anderlecht tuvo por ahí un poquito de cierre cardíaco, pero al final el Chino Huerta se tuvo que conformar con la medalla de plata. Es subcampeón en Bélgica 5 meses después de haber dejado la Liga MX. La neta es que el Anderlecht no ha sido uno de los mejores equipos en la Liga de Bélgica, lo más rescatable de toda la temporada. Desde que llegó, pues ha sido el Chino Huerta. Ahora le tocó bailar con la más fea y perder la final de la Copa de Bélgica. En este partido jugó 67 minutos, lo sacan en la segunda mitad buscando ahí intentar algo. Al final no alcanzó ni con Chino en el campo, ni con el Chino fuera de él. Pero, ojo, no hay que dejar de celebrar que acaba de llegar y es subcampeón de la Copa. Súper buenas noticias. Ojalá que la próxima temporada, con más modificaciones en la plantilla y quizá con un nuevo entrenador otra vez, el Anderlecht y el Chino Huerta estén en mejores condiciones de pelear por el título, tanto en la Liga como en la Copa. Héctor Herrera, muchachos. Héctor Herrera quiere que vuelva el ascenso y el descenso, porque dice que es aburrida la Liga MX sin ascenso y descenso.
Y pues en parte tiene razón, de pronto ya en las últimas jornadas estaba prácticamente todo definido para la liguilla y para el play-in, my friend. Y pues de pronto había 6 equipos. Ojo, 6 de 18, que tampoco es que digas, uff. O sea, era bastante cantidad de equipos que ya no peleaban ni lugar en el play-in, mucho menos en la liguilla, estaban ahí abajo, las últimas posiciones de la porcentual para pagar las multas, pues ya estaban definidas, y si no, a nadie le importa, porque pues que paguen multas nos da un poco lo mismo. Y Héctor Herrera dice, lo más atractivo para la Liga MX es que hubiera ascenso y descenso, papá, dice. Es lo que pasa en la mayoría de los países. Si yo como jugador no puedo hacer nada, no me gusta meterme en esas polémicas, pero la neta es que tendría que ser así. Y además, cuestionó por qué no hay más jugadores en Europa. Porque dice que en la Liga MX hay muchos jugadores de calidad, pero que no dan el salto a Europa. Dice, lo estamos viendo gracias a la regla de jóvenes. Estamos viendo que están saliendo un montón de chavos que podrían tener una oportunidad en selección y de dar el salto a Europa y así crecer pues todo, la selección, a los chavos, la propia Liga MX, pero no hacemos nada de todo esto. Y miren, HH sabe de lo que habla porque ha estado en las mejores ligas del mundo, después estuvo en la MLS también, que esa no es de las mejores ligas del mundo, pero pues tiene razón. Y las críticas llegan de todos lados, entrenadores, jugadores, afición, prensa. A los únicos que les vale 50 kilos de gorro es a los dueños de los clubes en México. Qué desastre, muchachos. Pero bueno, suscríbanse por favor, no seas malito. Cada que te suscribes al canal y cada que le das un like a este video, a mí me ayudas a llegar más y más lejos, a seguir compartiendo las noticias contigo y con mucha banda más para que sigamos creciendo este noticiero. Todas las noticias, todos los días. Papá, pícale al botón de suscribirte y pícale al botoncito de like. Cortitas internacionales, ¿qué les parece? Ya se filtró la nueva camiseta del Barcelona y está bien rara, tú. Está bien rara, es como difuminada de arriba para abajo, pero no, como que les quedó chueca la cosa y así. Y pues esta sería la camiseta que ocuparían a partir de la próxima temporada en el cuadro blaugrana. Los colores, los de toda la vida. El azul y el granate. La única diferencia es que, pues eso, traen como ese desvanecido, ese degradado en el que van cambiando de color las mismas franjas, así que ya no, la franja completa no es azul ni granate, sino todo lo contrario. A mí me parece que se ve rara, así hay que verla ya como se ve puesta, porque de pronto me ha tocado ver algunas camisetas del Barça que las veo antes de que salgan a la venta y digo, qué cosa tan espantosa. Y ya cuando las ves así en realidad o que están en el campo ya con ellas, pues se ven cool. A mí no me convence mucho, dime tú en los comentarios si te late o no te late esta camiseta. Y no lo puedo creer, muchachos. Hoy es un día histórico absoluto porque por fin, Harry Kane es campeón. Ayer se la hicieron larga, pero igual tenía que ser campeón desde ayer, no sé por qué se confundieron, porque quedaban 2 partidos, bueno, 2 al Bayern y 3 al Leverkusen. Si los 2 equipos ganaban el resto de sus partidos, iban a empatar en puntos, pero la diferencia de goles del Bayern es de 30 con relación al Leverkusen, así que desde ayer tenían que ser campeones. ¿Por qué le hicieron larga? Pues yo creo que por la maldición de Harry Kane y para hacerlo sufrir un poquito más. Pero bueno, hoy el Bayer Leverkusen empató a 2 goles con el Friburgo y con eso Harry Kane finalmente rompió la maldición, muchachos. Lo que pensamos que nunca pasaría. ¡Qué cosa con las rupturas de maldiciones por todos lados! Primero fue Cruz Azul con Reynoso. Luego fue mi Atlas con el bicampeonato, Harry Kane ahora. Las maldiciones en el mundo se están acabando, muchachos. ¿Cuál es la siguiente maldición que quedará por romper? Y bueno, vamos a fichajes. Vamos a fichajes porque el Atlético de Madrid
por lo menos con lo que reportan aquí en España, está on fire, papá. Se quieren armar hasta los dientes. Y ahora están buscando a Cristian el Cuti Romero. Ya es un rumor que venía de hace rato, pero están encontrando o buscando fórmulas para podérselo traer del Tottenham acá al Metropolitano. Y pues estarían pensando en sacar a Riquelme, mandarlo a la Premier League en intercambio con el Tottenham y darle una lanita extra a los Spurs para que no sea todo en dinero y no sea excesivamente caro el fichaje del Cuti Romero, porque además pues se dice que también están buscando a Gyökeres, que también están buscando a tal y cual, o sea, quieren reforzarse en todas sus líneas, quieren nuevos defensas, nuevos centrocampistas, nuevos delanteros, en una de esas hasta nuevo portero, porque hay rumores de que algunos equipos le están siguiendo la pista a Jan Oblak. Así que pues en el Atleti piensan armarse hasta los dientes, una cosa de locos absolutamente, porque ya se cansaron de ser el eterno segundón, o bueno, el tercerón, porque están Madrid y Barcelona, en la Liga de España y en la Champions, papá. Les dolió muchísimo que otra vez el peor Madrid de la historia probablemente los eliminara en la Champions. Y hablando del Real Madrid, L'Equipe acaba de salir hace unas horas antes de que yo hiciera este noticiero con un reportaje a profundidad en el que hablan del futuro de William Saliba. Y dicen que el Real Madrid ya tomó la decisión y van con todo por el central del Arsenal, que incluso ya se han puesto en contacto con su entorno y que la probabilidad de que se realice este fichaje es bastante alta. Apenas ayer antier, Mikel Arteta había declarado ante la prensa que él estaba muy tranquilo con el futuro de Saliba porque ya había hablado con el jugador y él le había dicho que estaba muy contento ahí en Arsenal y que no quería moverse a ningún lado. Pues bueno, hoy L'Equipe publica que eso es en parte cierto, pero en parte no, porque dicen que William Saliba no quiere salir del Arsenal, pero la única excepción que haría, el único club por el que sí estaría dispuesto a dejar al Arsenal, sería precisamente el Real Madrid. Así que arranca un novelón, el Madrid necesita refuerzos y rápido, porque además se les viene encima el Mundial de Clubes, tienen que acelerar en diferentes flancos, porque no tienen centrales, les falta un relevo de Toni Kroos, que nunca lo buscaron, y hay que ver qué hacen con su delantera, porque está todo el drama de Rodrigo, está lo de la renovación de Vini, o sea, traen un caos tremendo y necesitan arreglar un montón de cosas urgentemente, pero el equipo dice que van por Saliba y que el jugador quiere ir al Real Madrid. Y hablando del Madrid y el Barça, Toni Kroos, por si no lo saben, es podcaster. Toni Kroos tiene su podcast en Alemania, donde se echa a cotorrear y a hablar de la actualidad del fútbol, y habló de Pedri. Y Toni Kroos, que ha sido uno de los mejores mediocampistas de la última década, de los mejores, top 3 de los mejores de la última década, dice que en el Barcelona la figura clave no es Rafinha, no es Lamine Yamal, no. Que el verdadero motor del Barcelona, el jugador más importante que tiene el Barcelona, es Pedri. Es Pedri. Más importante que los brasileños, más importante que Lamine Yamal. Dice, sin Pedri ese Barcelona no funciona. Y ojo, algo de eso sabe Toni Kroos, porque en el Real Madrid, el que a lo mejor no acaparaba más reflectores, era él, pero sí era de lo más importante que tenía ese Madrid. Y por eso, ahora que no está, sufren tanto en la Casa Blanca. Pedri es esencialmente el Toni Kroos del Barcelona. A palabras de Toni Kroos, papá. ¡Ay! Vamos con Cruz Azul. Sever Giacomakis, esa, queridos amigos, es la realidad. Llegó como fichaje megabomba, pagaron $10 millones por él, decían que era una cosa espectacular y que iba a destrozar la Liga MX porque destrozó la MLS. ¿Qué pasó? Lo mismo que pasa con todos los que llegan de la MLS después de haber destrozado la liga de allá. Nada de nada.
Empezó bien, jijiji, jajaja, parecía que sí, y luego ya no. Así les pasa a todos los que se traen de la MLS. Entonces ahora Cruz Azul lo va a regresar a la MLS. La buena noticia es que parece que le van a poder sangrar los mismos 10 millones que ellos pagaron a algún otro club gringo. Pero la mala noticia es que para refuerzo van por otro jugador de la MLS. En este caso, Luca Orellano. Es el jugador por el que Cruz Azul activamente está teniendo negociaciones y buscando tratar de cerrar su fichaje. Ni Montes, ni Luis Chávez, ni nada de eso que ha salido. El que están buscando y al que quieren es Luca Orellano. Que, sí, no es un 9. Este es un extremo. Sería más bien el relevo de Uriel Antuna. Después de que se fue, nunca le encontraron relevo. Bueno, este sería. Pero, papá, ya hemos tenido un montón de ejemplos, pero un montón de ejemplos que los jugadores que te traes de la MLS no la arman en México. No les da, no tienen lo necesario. Porque aunque les quiera decir a algunos periodistas que ya nos superaron y no sé cuánta cosa más, es puro cuento. Llegan los jugadores de la MLS acá y no pasa nada con ellos. Y Cruz Azul está apuntando otra vez a la MLS porque pues, quiere verse a ver si ahora sí es chicle y pega. Y terminan pegándole a un jugador de la MLS que sí funciona en México. Yo lo veo complicado, pero bueno. Lo quieren, es su prioridad de fichaje y van a hacer todo lo necesario por traérselo. Y además igual les va a costar una lana, unos 10 milloncitos por ahí. Eso le va a costar a Cruz Azul. En Chivas, vámonos con las Chivas, porque aquí son 1, 2, 3, 4, 5 noticias, todas a la vez del rebaño sagrado. Lo rompen todo, muchachos. Ahora sí, ese tuit de Amaury Vergara, más bien ese video donde estaba con Julio César Chávez, creo, donde dice, chiflo a mi madre, si no somos el mejor equipo de México, ahora sí se lo tomó en serio. Muy en serio. Punto número 1, Domenech Torrent. Ya le aceptaron sus condiciones, papá. Ya Amaury dijo, sí, lo que pida se le da al señor. Excepto una cosa, y ahorita vamos a hablar de esa cosa. Dice, ya, no importa, lo quiero, que se haga, ya. Lo que pida, sí, excepto una cosa. Y bueno, Domenech Torrent tiene ya una lista de jugadores, que fue parte de estas peticiones, que se tienen que ir a la B de las Chivas. ¿Qué jugadores están ahí? El Pocho Guzmán, normal. Isaac Brizuela, normal. Alan Mozo, normal. Pero aquí viene lo bueno. El otro que está en esa lista de jugadores que Domenech Torrent quiere sacar del rebaño porque no funcionan para su manera de jugar es Luis Romo. De acuerdo con ESPN, Domenech Torrent le habría dicho ya a la directiva de las Chivas que no cuenta para nada con Luis Romo, que le busquen lugar, que aprovechen para venderlo y sacar una lana y traer a varios de los fichajes que él quiere tener de cara a la próxima temporada. ¿De dónde van a venir estos fichajes? Del San Luis. Obvio, porque quiere a varios chavitos de ahí que conoce, que sabe que tienen futuro y que cree que las Chivas sí los pueden conseguir en el mercado. Ahora, también le van a cumplir eso a don Domenech Torrent, papá. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que podría traerse? Pues bueno, ahí les va. Ronaldo Nájera, Oscar Macías y Eduardo Águila. Esos son 3 jugadores del Atlético de San Luis que Domenech Torrent quiere llevarse al rebaño. Así que van a limpiar, a sacar al Pocho, a sacar por ahí probablemente también al Nene, Mozo, Brizuela, Luis Romo, de acuerdo con ESPN, y a traerse a esos 3 chavos, o a buscar traerse a esos 3 chavos del San Luis. Quiere un equipo joven y dinámico Domenech Torrent en sus Chivas. ¿Se acuerdan ahora que les dije? A Mauri dijo, le cumplimos lo que quiera, menos una cosa. Y esa cosa tiene que ver con Javier Hernández, porque Domenech Torrent también incluyó en su lista negra al Chicharito, porque no cree que sirva para lo que él quiere jugar y porque pues si tiene una figura de ese tamaño, o por lo menos en el papel una figura de ese tamaño a la que no va a utilizar, le podría provocar problemas en el vestuario. Pues bueno, según ESPN,
Esa es la única duda que tiene Amaury, porque Amaury quiere que Chicharito cumpla todo su contrato con las Chivas, porque le pagó bien, porque lo trajo y porque le ha quedado de ver mucho a la institución desde su llegada. Creo que lleva 2 goles desde que llegó. Está furioso Amaury Vergara, pero dice que se quede y que cumpla su contrato el canijo. Porque había rumores de que también ya estaba planeando darse a la fuga a la MLS y Amaury dice no. Ese se queda, a cumplir su contrato. Veremos si este reporte de ESPN es acertado y además, pues si logra convencer Domenech Torrent de que Chicharito le tiene que llegar de las Chivas porque les hace más daño que bien. ¿Qué digo? Eso todos lo vemos, que les hace más daño que bien. Pero Amaury está necio. Ahora, no solo rompe el mercado nacional las Chivas con todas las ventas que piensa hacer, con sacar a Romo del rebaño sagrado y con traerse a 3 chavos con mucha proyección del Atlético de San Luis, también lo rompe en la internacional porque ya se hizo, papá. Están a una firma de distancia las Chivas con Richard Ledesma. Las negociaciones estaban súper avanzadas ya de hace varios días que han estado trabajando y ahora está listo. Contrato de 4 años para Richard Ledesma. Va a dejar el fútbol europeo siendo titular en el equipo que además va a ser campeón de los Países Bajos. Va a salir como agente libre, le va a llegar completamente gratis a las Chivas y va a firmar por 4 años con ellos. Las Chivas están haciendo una revolución que la neta yo jamás imaginé ver bajo el mando de Amaury Vergara, pero ahora sí van en serio, papá. Y cuídense que las baby Chivas de Domenech Torrent por ahí le van a estar metiendo varios sustos a los equipos rivales la próxima temporada. Y eso es todo por hoy, muchachos. Ya está, Richard Ledesma, ya está. Es cuestión de esperar que llegue, firme su contrato y lo van a tener por los próximos 4 años. Y como juega para Estados Unidos, a nosotros no nos importa que se regrese a México. Así que felicidades, Chivas, chivermanos. Ahora sí, empiécense a emocionar, papá. Porque tienen buena pinta sus Chivas después de mucho tiempo de haber estado arrastrando el escudo. Ya saben, muchachos, yo los veo más adelante con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. ¡Chau!